Buenas tardes a todos y a todas. Muy contenta de seguir con la sesión 2, con la unidad 2 de esta materia. Quería presentarles un poquito, mismo que hicimos en la unidad 1, un poco como el hilo argumental que siguen los textos presentados para esta unidad, para que tengamos un poco como en la cabeza por dónde va a ir la lectura, por dónde va a ir el ejercicio práctico propuesto para esta unidad. Y de vuelta totalmente abierta, que hagamos cualquier tipo de consulta, de comentario, mención, lo que se nos ocurra, que no tiene que ser necesariamente teórico o técnico, sino cualquier disparador que nos ayude a pensar en el foro para discutir, que nos presenta la plataforma virtual y que es bastante importante para que podamos construir juntos, ¿no?, el conocimiento. Básicamente la unidad 2 nos presenta al derecho a la participación ciudadana, nos lo enmarca, nos explica cómo se regula como derecho humano en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces hay un primer documento que es de Bernales Ballesteros, que básicamente los que nos presenta este documento son los estándares mínimos de protección internacional respecto a este derecho. Entonces, lo que establece es que la participación política está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos de distintas maneras, está regulada en distintos instrumentos y a su vez esos instrumentos tienen sus mecanismos de protección asociados. Esto un poco en alguno de los textos de la unidad 1, si recuerdan, lo habíamos mencionado como una primera introducción al tema de la parte regulatoria. Entonces, como recuperar esa noción de que se regula en el marco de la sociedad democrática. En ese sentido, lo que hace este texto es permitirnos ver el derecho a la participación política en los tratados internacionales, establecidos muy a grandes rasgos como un derecho que incluye el acceso a la función pública, a la participación en la dirección de los asuntos públicos y al sufragio, tanto activo como pasivo. El texto trata de hacer esta lectura global inicial porque después es bastante complicado, como se va a ir desandando a lo largo del texto, entenderlo de manera unívoca en todos los instrumentos internacionales. Es decir, todos tienen una interpretación, algunas más restrictivas y otras más extensiva del derecho. Entonces, lo que intenta hacer el texto es hacerles una comparativa para que podamos entender a este derecho de la participación política entre, por ejemplo, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, con su protocolo adicional, como un texto que termina resultando bastante restrictivo en términos de lo que conceptualmente y sociológicamente se entiende como derecho a la participación política respecto a las prácticas que existen en territorio. Después trata de abordarlo a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que termina del 66, que termina siendo un instrumento bastante más amplio, más extensivo en la interpretación de este derecho, y en donde la igualdad ante la ley y la no discriminación tienen un papel preponderante, para llegar después también a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que lo hace incluso más extensivo y es bastante la versión más acabada o más amplia del derecho a la participación política que se conoce hoy en el ámbito internacional. Y después también hace mención a otros tratados o instrumentos que son lo que plantea que es necesario tener en consideración otros instrumentos legales internacionales también. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, como bien sabemos, son interdependientes e indivisibles. Entonces, por ejemplo, menciona, es necesaria la protección de los derechos emanados de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, porque es necesario para el efectivo ejercicio de la participación política que esos derechos estén también y primariamente protegidos. Y después establece, en base a eso, un análisis de las condiciones que debería haber para la efectiva vigencia de la participación política como derecho humano, que establece básicamente esto, que tiene que haber otros derechos protegidos en paralelo y en conjunto, ya que son indivisibles e interdependientes, que tiene que haber garantías institucionales a través de mecanismos de defensa, judiciales, defensorías, ministerios públicos, etc., y que los procesos electorales deben necesariamente estar diseñados de manera que reflejen la voluntad política que se establece a través del derecho a la participación política, porque de nada serviría que el derecho esté protegido, pero los mecanismos electorales no permitan que esa voluntad o esa voz popular se extienda a lo largo del proceso y efectivamente forme parte de las políticas públicas y las decisiones de gobierno. Después se establecen, hay 3 documentos, 4 en realidad documentos, pero 3 que son instrumentos internacionales,
está la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 de las Naciones Unidas, en donde pueden abordar de manera integral como, bueno, cuál es ese escenario de los derechos humanos de manera interdependiente, indivisible que hablábamos antes, para que se pueda comprender realmente cuál es el marco más general en el cual se involucra el derecho a la participación política. Después está, como tercer documento, tienen el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, también de la Asamblea General de la ONU del año 66, que, como decíamos antes, tiene ya una interpretación bastante más amplia. Se van a dar cuenta al instante que lo van leyendo, que van leyendo los distintos artículos. Y en cuarto lugar tienen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica del 69, que ya lo amplifica incluso más y establece es más específico que el pacto internacional, incluso porque lo que hace es especificar exactamente cuáles son aquellas variables que sí o sí tienen que cumplirse y que no pueden violarse para que exista este derecho. Después, en quinto lugar, hay un documento que me pareció bastante importante y que está muy bueno, la verdad, que es una observación general del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es la observación número 5, respecto del derecho a participar en los asuntos públicos, a votar y al acceso en condiciones de igualdad a funciones públicas, que es el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y básicamente lo que hace en esta observación general del comité es establecer los alcances, las condiciones de garantía, las condiciones para su pleno ejercicio y goce y disfrute de este derecho. Es un texto que no es muy largo, no es muy técnico y está bueno leerlo después de haber leído los instrumentos, porque primero leemos como el marco general, después leemos un poco los instrumentos ya legales, y esta observación viene como a sumar un plus interpretativo a uno de los instrumentos que mejor recoge el derecho a la participación política, que, como decíamos, es el Pacto Internacional. Y después hay dos documentos que son dos informes, como documentos 6 y 7 si se quiere, son dos informes del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación, de 2013 y 2014. En ese momento el relator era el Kenyatta Maina Kiai, y los informes del relator que presenta ante el Consejo de Derechos Humanos, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, lo que hacen es analizar respecto de las visitas que hace el relator, en algunos casos, como es el caso del informe de 2014, y en otro caso hacer una interpretación y como una especie de síntesis regulatoria de lo que hay existente hasta ese momento respecto del derecho. Entonces, en el informe de 2013 del relator, ustedes van a ver que es el primero que ven, ¿cómo establece? Bueno, ¿cuál es la regulación general del derecho a reunión y asociación pacíficas en contexto de elecciones específicamente? Y entonces lo que hace es desandar algunas problemáticas que se pueden presentar respecto a algunos casos de análisis. Entonces presenta algunos casos de los que se está enterando, digamos, el relator en ese momento, que más o menos lo que hace el relator es vigilar ese cumplimiento en el mundo. Entonces hace un poco un análisis de algunos casos problemáticos de ese entonces, en 2013, y está bueno, que me parece que tiene una nota muy importante ese informe, que es que analiza al final cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil como interlocutores válidos para garantizar el goce y el disfrute y la demanda en última instancia, cuando no exista, de este derecho. Y en el séptimo documento, que es el informe del relator, pero presentado en 2014, de este mismo relator, lo presenta ya después como un informe de situación, ya después de haber realizado visitas a varios estados, de haber participado en varios encuentros y eventos internacionales, que incluso el informe los enlista para que lo puedan ver. Lo que hace ella es analizar de manera más particular las amenazas a los derechos de reunión y de asociación de los que llaman grupos más expuestos o vulnerables o en mayor riesgo frente a este derecho, las dificultades a los derechos de reunión y de asociación pacíficas de esos grupos, y ahí analiza casos de leyes especialmente discriminatorias o particularmente discriminatorias y algunos ejemplos, por ejemplo, un ejemplo de un caso en Malasia, otro en Ucrania y otros más. Después analiza como una dificultad también las disposiciones jurídicas generales en algunos países que no están directamente dirigidas a violar esos derechos, pero que terminan haciéndolo en última instancia, por ejemplo, un caso en Rusia. Después, prácticas que afectan a estos dos derechos de reunión y de asociación. Analiza ahí, por ejemplo, un caso en Indonesia. Y por último, las barreras que impiden
estos derechos, pero especialmente el derecho a la asociación, y también vuelve a analizar el caso de leyes específicamente discriminatorias respecto del derecho a la asociación y disposiciones jurídicas generales que tampoco son orientadas directamente a eso, pero que terminan afectándolo. Y por último, tienen el documento octavo de esta unidad, que es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2005 respecto del caso Yatama versus Nicaragua. Es un caso bastante particular que es muy lindo de analizar, la verdad, porque es un caso como bastante completo, si se quiere decirlo de alguna manera, respecto de la situación a la que atiene y respecto del derecho a la participación política. Es un caso en donde se argumenta que la denuncia que se presenta inicialmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2001 argumenta la violación a determinados artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, que eran garantías judiciales, derechos políticos y protección judicial, que son derechos amparados por la Convención. Ya la van a haber leído antes, ¿no? Como para tener la mano si quieren ir y venir. La violación se dio en perjuicio de candidatos a alcalde, a vicealcalde y a concejales del partido político Yatama en Nicaragua, en las regiones autónomas del Atlántico Norte y del Atlántico Sur, en el periodo de elecciones municipales de noviembre del año 2000. Entonces, lo que se establece es que hubo una resolución del Consejo Supremo Electoral en ese momento que impidió su participación en las elecciones. Hay una explicación en la sentencia, la van a ver, bastante amplia del caso, pero básicamente lo que hay que tener en cuenta es que la Corte saca sentencia en 2005, luego de que la Comisión Interamericana le remite el caso en 2003 a la Corte, o sea, entra en 2001 a la Comisión, en 2003 va a la Corte y en 2005 está la sentencia de la Corte, un caso bastante rápido en los tiempos que tiene la gestión de la Corte también. Y la sentencia de la Corte, que es la que tienen como texto para la lectura obligatoria, establece que el Estado viola los tres derechos: el derecho a las garantías judiciales, el derecho a la protección judicial y los derechos políticos y el derecho de la igualdad ante la ley. Entonces, es importante leerlo porque no solo es un caso práctico y un caso que sentó un precedente muy importante en el sistema interamericano de derechos humanos, sino además porque es un caso que la sentencia es muy completa y si bien puede tornarse obviamente técnica en algunas partes, es importante, me parece, una parte que está sobre el final de la sentencia, que es una interpretación y explicación que hace de los derechos violados y de los derechos que debieran ser amparados. Y hay como tres partes ahí que me parece que que está bastante bueno que la lean para poder entender el fondo, porque además explica el derecho no tanto en virtud del caso, sino en términos amplios en el sistema interamericano. Entonces lo que hace es hacer una explicación del contexto y el momento de los derechos políticos en una sociedad democrática, qué alcance tienen, después cuál es el contenido de esos derechos políticos y por último cuál es la obligación de los estados de garantizar el goce de esos derechos. Entonces es como la interpretación más acabada que hay de ese derecho protegido, como veníamos viendo antes, en un caso en particular. Me parece que eso es bastante importante porque la tarea que tienen en esta unidad es la de realizar un ensayo de máximo 5 páginas sobre los elementos del derecho internacional de los derechos humanos que permitieron que este caso Yatama tenga una solución favorable en la Corte Interamericana. Entonces, me parece que desandarlo de esa manera puede darles como vemos como el entorno general legal, vemos los instrumentos y después vemos casos prácticos de aplicación y un caso muy particular en donde la interpretación de la Corte, no solo del caso, sino del derecho en general, nos permite abordarlo de manera bastante integral. Bueno, espero que sirva la explicación y espero que se entusiasmen con el caso o con traer otros casos a colación y que podamos conversar sobre eso en el foro.